Muy bien. Buenos días a todos, o buenas tardes, o no sé dónde están, pero mi nombre es Luigi Carboni. Yo soy responsable por el desarrollo de negocios y también soy consultor de recursos minerales de Geovarienses en los países hispanohablantes de América del Sur. Está conmigo Silva Misk, que es también responsable por el desarrollo de negocios de los países de la América del Norte y también es consultora de recursos minerales. Silvia, gracias por estar con nosotros en este webinar. Es un Ah, gusto. Buenos días a todos, buenas tardes. Muy bien. Y el tema del webinar de hoy es cómo mejorar la precisión del modelo de recursos con datos inexactos. En este caso estamos hablando de datos que son colectados en la fase de producción de una minería, datos de corto plazo que se llama. Bueno, algunas características del webinar. Entonces la presentación tendrá más o menos 30 minutos. Las preguntas serán contestadas y respondidas al final del webinar. Ustedes pueden hacer las preguntas en el campo de preguntas del webinar. Y una copia de este vídeo va a estar disponible automáticamente para ustedes mañana. La plataforma va a procesar el vídeo y enviarles mañana. Si ustedes no recibieron este vídeo y quisieran este vídeo, ustedes pueden enviarme un correo y yo les envío la grabación del webinar, ¿sí? Muy bien, antes de empezar con el tema de facto de la mezcla de diferentes tipos de muestreo, es importante hablar respecto de las diferencias y las diferencias fundamentales respecto de exactitud y precisión, ¿sí? Entonces empezamos hablando respecto de exactitud, o sea, la exactitud son medidas que el valor se aproxima de un valor correcto o un valor de referencia, por ejemplo, el centro de ese árbol, ¿sí? Eso depende mucho de la calibración y ajuste de los equipamientos y está relacionado con errores que son sistemáticos, o sea, siempre un mismo error sistemático que está se pasando con el muestreo, por ejemplo. Y es calculado entre la diferencia de un valor que es medido y el valor esperado o el valor verdadero. También hay la precisión, que es una tolerancia del error, o sea, valores que están espaciados entre sí, o sea, no hay precisión en este caso, ¿sí? Y aquí tenemos dos ejemplos. En este primer ejemplo hay una alta exactitud, o sea, no hay sesgo y hay una alta precisión también. O sea, todos los resultados de las medidas están dentro del árbol y están cerca de estas. En este caso, hay sesgo, o sea, las muestras o esta análisis está todas lejas del árbol, pero entre ellas están cerquitas, o sea, hay un sesgo en este ejemplo. En este caso, no hay sesgo, o sea, todos los resultados están de manera general cerca del centro del árbol, o sea, del resultado esperado, pero las muestras en sí están espaciadas, o sea, hay una baja precisión en este ejemplo. Y este último caso es el peor caso, donde hay sesgo, o sea, los resultados están lejos del centro del árbol y también hay una baja precisión, o sea, los resultados están espaciados entre sí. Bueno, ahora hablando respecto de una minería o un emprendimiento minero, sabemos que hay diferentes fuentes de datos y hay siempre esta cuestión de cantidad de información y calidad de información. Sabemos que en la fase exploratoria, o sea, en las fases iniciales de la producción, la fase exploratoria de una minería, por ejemplo, hay poca información, pero una información de alta calidad. O sea, en la fase exploratoria tenemos informaciones de Diamond Juhol, donde hay bajo sesgo y hay bajo sesgo y baja precisión, imprecisión, o sea, los datos son ideales, son datos que son confiables, pero en la fase de producción hay una alta cantidad de información en este caso, pero la calidad no es tan buena cuanto el Diamond Juhol, por ejemplo. O sea, en este caso hay sesgo y hay imprecisión en esta información. Pero por cuenta de los costos del muestreo, aquí tenemos baja muestra, baja cantidad de muestras con con alta calidad y en este caso tenemos una alta cantidad de muestras, pero con baja calidad. Y se sabe que hay entonces una alta calidad, alta cantidad de muestras de baja calidad en este caso, pero ¿qué se hace con estas muestras, que son muchas muestras de corto plazo, de
baja calidad? ¿Vamos a desecharlos o vamos a usarlos haciendo algunos análisis o teniendo en cuenta algunos puntos? Sabemos que datos son mejores que ningún dato, o sea, utilizar esta información de baja calidad, pero de alta cantidad, puede ser algo interesante. Pero cuando hago eso, tengo algunas dudas. Por ejemplo, mis estimaciones seguirán siendo de buena calidad. O sea, esta imprecisión o este sesgo que hay, esta baja precisión que hay en estas muestras de baja calidad, van a ser transferidas para mi modelo. Y esto puede, de manera general, ayudar a mejorar la planificación minera de corto plazo. Entonces, esas son las preguntas que yo tengo y el trade-off que hay. Tenemos una solución. La solución que vamos a proponer, que vamos a mostrar en el día de hoy, está relacionado con un enfoque geoestatístico multivariado, en este caso, donde tenemos dos fuentes de información, una fuente primaria confiable, que es la muestra de la fase de exploración, o sea, muestras que no hay sesgo y hay alta precisión, pero baja cantidad. Y hay una otra fuente de información que son muestras de baja calidad, pero mucha cantidad. La estadística multivariante no nos ayuda en todos los casos. Depende mucho de la distribución de los datos entre la variable primaria y la variable secundaria o la fuente de información primaria y secundaria. Empezamos con el caso isotópico, donde la variable auxiliar, o sea, la variable secundaria, no va a ser muy útil para hacer la estimación multivariante. Hay el caso heterotópico, donde es heterotopía parcial en este caso, donde hay puntos donde yo tengo la información primaria y secundaria, y hay puntos donde yo tengo solamente la información primaria o la información secundaria. Este es el ideal para la estadística multivariante porque conocemos la correlación puntual, o sea, con una distancia igual a 0 entre las dos fuentes de información o entre las dos variables, y las regiones donde yo no tengo las dos juntas, yo puedo hacer algunas inferencias teniendo en cuenta este comportamiento con la distancia igual a 0. Hay el caso que es totalmente heterotópico, o sea, donde hay información primaria no hay información secundaria, que es un caso que se llama totalmente heterotópico. Y en este caso tenemos una cuestión que es necesario definir o hacer una predicción de las covariancias, o sea, las correlaciones entre las dos variables o las dos fuentes de información en el origen, o sea, en un punto de distancia igual a 0, en el mismo punto. Dentro de StatsNew hay algunos algoritmos estatísticos que permiten estimar con diferentes fuentes de información. Hay el co-kriging convencional, que es muy conocido. Hay el co-kriging reescalado, que es el enfoque del webinar de hoy, donde hay un tratamiento en la información secundaria para no traer, por ejemplo, para el modelo final, los sesgos de la información secundaria y la falta de precisión. Hay también el kriging con drift externa, que es muy utilizado principalmente en petróleo. Y hay también una tercera que se llama kriging con la varianza del error, o el KVME, que está más enfocado cuando la información secundaria tiene una baja precisión y no una baja o un alto sesgo, ¿sí? Entonces, cuando la información secundaria es más imprecisa y no tan sesgada, esta es la metodología que es más adecuada de manera general, ¿sí? Entonces, el co-kriging reescalado es más utilizado de manera más general cuando se tiene información secundaria sesgada, o sea, la metodología del co-kriging reescalado tiene una forma de hacer un tratamiento en ese sesgo y no llevar ese sesgo para el modelo final, pero sí utilizar las informaciones que hay, que son de mucha cantidad, para el modelo que está siendo modelado o hecho. Entrando en un estudio de caso con los datos de Walker Lake, utilizando esta técnica, este algoritmo de co-kriging, Rescale co-kriging. Entonces, presentando los datos de este estudio de caso que yo voy a presentarles, Walker Lake es un dato que es exhaustivo, es una base de datos exhaustivo, o sea, se conoce para cada 1 metro la información real, y en eso se puede hacer muestreos, estimar y hacer una comparación entre el real y el estimado, y así comparar diferentes metodologías de estimación. En este caso, para este ejemplo que estamos trabajando, hicimos un upscaling
de los puntos, llevamos esa información de puntos que fue sacada o tomada cada metro para bloques de 5 por 5, o sea, conocemos entonces el depósito en un soporte de bloques con este upscaling, y este va a ser nuestro escenario base real para hacer las comparaciones con las metodologías de estimación que vamos a comparar. Muy bien. Hicimos entonces muestreos en esta base de datos que conocemos. Entonces, de estos datos exhaustivos, muestreamos eso en 5 por 5 y en 20 por 20 metros. Y en esta base de datos, de manera general, hay dos tipos de información. Una información que se llama hard data, que es la información que no hay sesgo y no hay imprecisión, o sea, datos exactos y precisos, ¿sí? Que se puede atribuir, por ejemplo, a datos de exploración o datos exploratorios, por ejemplo, Diamond Drill Holes, que son estos rojos que hay. Vemos que hay menos información cuando comparado con el azul, una vez que el azul está relacionado con datos soft data o datos de producción, que son datos que hay así una imprecisión y un sesgo relacionado a estos, pero hay una cantidad muy grande de información. Entonces, hay esas dos fuentes de datos y es importante decir que manualmente para hacer este ejercicio de este caso de estudio, fue añadido una imprecisión en esta base de datos soft, o sea, en esta base de datos secundaria, o sea, hay más o menos 10% de error, de imprecisión en esta base, y también fue añadido 25% de sesgo en esta base de datos. Así para replicar la realidad, donde acostumbramos ver que el soft data o los datos secundarios tiene una precisión más baja y puede ser sesgado cuando comparados con el hard data, o sea, los datos de información de más calidad. Es muy importante hacer la comparación estadística o el control de calidad de los datos. O sea, en este caso hicimos la comparación entre las dos bases de datos, la base de datos con el hard data solamente y la base de datos o la información con el soft data también, donde en el soft data los datos son imprecisos y sesgados, por ejemplo, informaciones colectadas por RC, o blast holes. Y así, en nuestro hard data, tenemos datos que son precisos y exactos que se pueden ser atribuidos, por ejemplo, al muestreo de DDH. ¿Sí? Vemos que, de manera general, aquí tenemos en cuenta que son datos precisos y exactos, o sea, este es el promedio muy similar con el promedio de los datos originales, o sea, el promedio es 2.73 y la desviación estándar es 5.89. Aquí en este soft data vemos que hay un promedio más alto, o sea, como hicimos esto de manera manual, los datos son sesgados, hay un sesgo, o sea, el promedio está en 3.44. La distribución del muestreo en los dos casos no es clusterizada, o sea, es distribuida de manera igual en todo el depósito, pero vemos que hay una cantidad muy grande o muy alta de datos soft cuando comparados con el hard, ¿sí? Aquí algunas comparaciones de la estadística descriptiva. Entonces, este V-reference es la referencia original, o sea, los datos exhaustivos que conocemos, ¿sí? Vemos que el promedio de estos datos es 2.78 y el promedio del hard data es 2.8, o sea, son muy similares. No hay un sesgo, yo no alcanzo a identificar un sesgo en este caso. Vemos que el coeficiente de variación es 0.9 en los puntos originales y 0.88 en los hard data, o sea, también no hay una imprecisión en una escala de puntos en este caso. Entonces, los coeficientes de variación son muy similares, pero cuando yo veo el soft data, yo veo que el promedio está más alto, o sea, hay un sesgo y el promedio está 3.44, al paso que el coeficiente de variación también está un poco diferente, está 0.91, no es un componente tan alto cuando comparado con el sesgo, o sea, el soft data son datos que son sesgados y no tan imprecisos, pero el punto principal de ese ejercicio es el sesgo que tenemos en ese soft data. Y mira, es mucha información, entonces es peligroso hacer una estimación, por ejemplo, con esta información sin hacer un tratamiento, porque es posible que este sesgo sea elevado para el modelo final. Cuando miramos la referencia en bloques, o sea, haciendo
el upscaling, llevando de puntos para bloques, sacando el promedio de los puntos dentro de un bloque. Vemos que el promedio es muy similar, pero el coeficiente de evasión, así como se espera, es más bajo porque estamos cambiando el soporte de un soporte de puntos para un soporte de bloques. Siguiendo en la metodología, entonces para trabajar con análisis multivariante es interesante, o sea, es necesario hacer primero un análisis de correlación entre las variables. O sea, hicimos un análisis de correlación con este crossplot entre la variable entre el hard data y el soft data, claro, para la misma variable. Entonces, es la misma variable colectada o muestrada de dos maneras, una hard y una soft. Y aquí vemos que hay una relación de 0.73 entre el hard data y el soft data para la variable b. O sea, a partir de 0.6, 0.65 ya es aceptable el nivel de correlación. Y así se puede entrar y utilizar esta correlación para hacer estimaciones más precisas y más robustas al final. Aquí también hicimos los variogramas cruzados y los variogramas individuales para las variables que estamos trabajando. Entonces, los variogramas individuales para la variable hard y para la variable soft, ¿sí? Vemos que aquí también hay el variograma cruzado, o sea, para hacer esta técnica de co-kriging reescalonado es importante tener los tres variogramas. Y con base en esos variogramas que fueron hechos, vamos a investigar, hacer una investigación de tres metodologías y comparar los resultados entre esas para ese caso de estudio. O sea, hacer un caso donde vamos a hacer un kriging ordinario sacando las muestras de soft data, o sea, solamente trabajando con las muestras que son precisas y exactas, pero con una baja cantidad de información, o sea, solamente 195 puntos, haciendo un kriging ordinario también, haciendo la mezcla de la hard data y soft data sin hacer un tratamiento en los datos secundarios, haciendo en conjunto, poniendo todo en el mismo, todo en conjunto, haciendo una mezcla directa, y también el co-kriging reescalonado, donde también se utiliza el hard data y el soft data, o sea, las muestras que son precisas y no son sesgadas con las muestras que son imprecisas y sesgadas, soft data, pero haciendo un tratamiento en el soft data y así combinando estas de una manera más robusta. Aquí estamos haciendo un tratamiento para que este sesgo que hay en el soft data no sea transferido para el modelo final. Aquí entonces, haciendo algunos scatter plots, aquí en ese X vemos la comparación entre lo que fue estimado por el kriging ordinario solamente con hard data y comparando con el caso o con la realidad que ya conocemos, ¿sí? Y aquí estos dos son utilizando la mezcla de una manera directa o haciendo un tratamiento con el co-kriging rescale entre el hard y el soft data. Bueno, comparando los tres, vemos que cuando se hay la mezcla entre hard data y soft data, los resultados son más parecidos con la realidad, ¿sí? Entonces, los valores que son estimados son más similares con el real, cuando se compara solamente con el hard data, ¿sí? Entonces, la mezcla es positiva, pero solamente hacer este crossplot no estamos presentando también la calidad de la estimación. Vemos que hay estimaciones más robustas haciendo la combinación, pero hacer un análisis, por ejemplo, de estadística entre los resultados va también nos traer algunos parámetros, algunos puntos de validación de las estimaciones. Bueno, aquí tenemos el modelo de referencia, o sea, el modelo real de facto. Vemos que el promedio es 2.78. Aquí el kriging ordinario solamente con el hard data, entonces sacando los datos que son imprecisos y inexactos o sesgados. Aquí el kriging ordinario directo haciendo la mezcla entre hard y soft data, o sea, sin hacer un tratamiento en el soft data. En el último caso, el presente tema de este webinar que es el co-kriging reescalonado, o sea, estamos haciendo un tratamiento, o sea, el algoritmo va a hacer un tratamiento en el soft data para que el sesgo no sea elevado para el dominio, pero para el depósito. Bueno, entonces vemos que el promedio en este caso es 2.78. Cuando se compara con la mezcla entre hard y soft data, el promedio es sesgado, o sea,
sesgo que hay en el soft data es transferido para el modelo final, 3.43, al paso de que cuando se compara con el co-kriging reescalonado, el promedio no es sesgado, o sea, el promedio es muy similar con el promedio esperado o el promedio real. ¿Sí? Cuando se mira, por ejemplo, el kriging ordinario solamente con el hard data, vemos que el promedio sí es adecuado, pero hay una suavización muy fuerte, o sea, hay un smoothing effect en este caso y la desviación estándar aquí es más baja que cuando se compara con el modelo de referencia en el mismo soporte o cuando se compara con el co-kriging reescalonado. ¿Sí? Entonces, el co-kriging está poniendo más información, está dejando el efecto de suavización más bajo al mismo tiempo que está trayendo promedios más reales. Aquí las validaciones visuales de los métodos de estimación que estamos trabajando, o sea, el método de referencia. Cuando miramos el kriging ordinario solamente con los datos impresivos, precisos y exactos, vemos que hay efecto de suavización, o sea, regiones de alta ley están con leyes reales, están con leyes más bajas, y regiones de baja ley están con leyes un poco más altas. O sea, todo está más cerca del promedio. Cuando analizamos el kriging ordinario, haciendo la mezcla directa, sin tratamiento, sin un algoritmo que hace el tratamiento de datos sesgados, vemos que hay también muchos artefactos en la estimación de manera visual y hay regiones que están sesgadas, o sea, regiones de baja ley o ley media que están con leyes más altas, directamente por cuenta del efecto de sesgo que está siendo transferido de los datos soft para el modelo final. Y al paso que cuando llegamos al co-kriging reescalonado, vemos que hay una representación más real de la realidad, o sea, el modelo más robusto cuando se compara con el kriging, con el kriging ordinario o con el kriging ordinario con los datos precisos, o sea, hay menos suavización y hay menos sesgo, así como se espera. Entonces, la metodología se propone hacer exactamente eso, no dejar el sesgo de la información secundaria en el modelo, pero utilizar la información secundaria, la alta cantidad de información secundaria para hacer la estimación y así bajar sesgos y tener más información local respecto del comportamiento de la variable. Aquí también haciendo otras validaciones al respecto de las Great Tonnage Curves o curvas Ley tonaje. En este ejemplo, la línea rosa es la línea de rescale co-kriging, o sea, de la metodología que estamos proponiendo en este webinar. Y esta roja es la referencia, ¿sí? Esta verde es el kriging ordinario utilizando solamente los datos hard, o sea, menos cantidad de información, pero solamente la información de alta calidad. Y el azul, hard y soft data, o sea, haciendo la mezcla de los dos sin utilizar el algoritmo que hace el tratamiento. Vemos que de manera general, para este ejemplo, el rescale co-kriging tiene un comportamiento más similar con el comportamiento real, ¿sí? Porque no hay sesgo en este caso, también no hay smoothing, entonces podemos generar bajo sesgo, como vemos que este resultado azul de la combinación de los dos, la mezcla de los dos, sin tratamiento está sesgado, ¿sí? Y también no está suavizado, como vemos en el hard data solamente, o sea, los valores más cerca del real, o sea, el resultado, el modelo más cerca del real es, en este ejemplo, el rescale co-kriging. Algunas conclusiones respecto de la metodología. Entonces, los errores presentes en las muestras impactan de facto las estimaciones. Entonces, hacer una mezcla directa sin un algoritmo que hace un tratamiento puede ser peligroso si hay errores y si hay sesgo en el muestreo secundario. Las muestras imprecisas y sesgadas no deben ser descartadas, como vimos, si la estimación con el kriging ordinario sin las muestras secundarias o la información secundaria también tiene menos calidad que utilizando la muestra secundaria. Y el uso de la información, claro, corregida adecuadamente o utilizando, en este caso, un algoritmo que hace el tratamiento, ayuda el proceso de estimación, o sea, va a generar un modelo final más robusto y con más calidad. Es importante hacer una evaluación evaluar si la metodología debe incorporar los datos secundarios, si hace sentido hacer eso,
Es importante siempre hacer una validación respecto de la disposición espacial de las muestras, si estamos en el caso de heterotopía parcial o en algunos casos más específicos, heterotopía total, se puede utilizarlos. Y para ver si hay una correlación entre la variable primaria y secundaria. En este caso, como es la misma variable, pero colectadas de maneras o muestreadas de maneras diferentes, con diferentes precisiones y sesgo, la correlación es más fácil de tener si estamos trabajando, por ejemplo, con dos variables diferentes que pueden o no tener correlación. Bueno, yo voy a hacer una demo al respecto de esta metodología, una demo general de cómo que se hace algunos parámetros o se elige algunos parámetros para correr la metodología en ISATIS-New. Entonces, yo voy al software. Este es ISATIS-New. Yo voy a correr. Eu tenho um batch file já com a metodologia lista e eu vou solamente mostrarles os pontos clave da metodologia que têm que ser hechos para correr o rescale Kriging dentro de ISATIS, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a empezar con el variograma. Déjame empezar con este, donde estamos haciendo un análisis estadística de la información. Aquí yo tengo los mismos casos del ejemplo de las diapositivas, o sea, datos colectados 20 por 20 con muestreos precisos y exactos, y datos 5 por 5 con un sesgo de 25%, ¿sí? Entonces, análisis estadísticas, yo veo que el promedio es diferente, o sea, hay un sesgo en este caso, pero yo veo que de manera general hay una correlación. La correlación entre los dos es 0.63, o sea, hay una correlación entre la información primaria e información secundaria. Después pasamos para las análisis del variograma. En este caso, como estamos trabajando con dos variables, hicimos el variograma individual de las variables individuales, primaria y secundaria, ¿sí? Y también hicimos el variograma cruzado aquí, ¿sí? Entonces, variograma cruzado y variables primaria y secundaria. Una vez lista, gravamos este variograma, ¿sí? Y vamos para a parte del co-kriging. Sí, claro, tenía que hacer un estudio respecto de parámetros de búsqueda adecuados, pero pasando para a parte del kriging o del co-kriging reescalonado. Para hacer eso, en ISATIS-New tenemos que elegir el health set que tienen las dos informaciones, o sea, gravamos este health set o gravamos este modelo de variograma que tiene los variogramas cruzados y primarios, que es este, gravamos esto, y este variograma tiene que ser elegido aquí, en Health Statistical Set, ¿sí? Elegimos el output, o sea, la grilla que vamos a generar los resultados, y la opción para hacer el Rescale Co-Kriging es la opción de Rescale Co-Kriging que está aquí. Una cosa que también que es importante es que en la fase del EDA, o sea, cuando estamos generando los variogramas, elegir la opción de estacionalidad estricta, ¿sí? O sea, el algoritmo de Rescale Co-Kriging necesita tener la estacionalidad estricta, entonces elegimos esta opción de Strict Stationarity para correr así el Rescale Co-Kriging. Bueno, una vez listo, elegimos el Rescale Co-Kriging y corremos una estimación cambiando parámetros de búsqueda. Se puede utilizar el KNA, por ejemplo, para encontrar parámetros más adecuados. Es una herramienta que tiene la función de hacer eso. Y generamos al final los resultados en nuestro modelo de bloques, ¿sí? Entonces, aquí se tiene el resultado del Rescale Co-Kriging. Entonces, generamos los resultados que están aquí. Y vamos a hacer algunas comparaciones entre el Rescale Co-Kriging, ¿sí? Con un kriging con todas las muestras en conjunto y también con un kriging con la referencia original. Es la referencia original. Entonces, vamos aquí en Estimation Validation, la herramienta de validación de las estimaciones de ISATIS-New, donde se puede comparar histogramas a respecto de las estimaciones que fueron hechas, en este caso, el kriging con todas las muestras,
el kriging con las muestras sin tratamiento, esta, y con el rescale co-kriging, ¿sí? Entonces, vemos que de manera general los promedios son muy similares y el promedio está en azul con el kriging sin tratamiento, o sea, con la mezcla de muestras, está sesgado, ¿sí? Vemos también que localmente, con base en esta validación de los SWOT plots que tiene para cada una de esas líneas, que es un modelo estimado en secciones, los promedios de las secciones, vemos que el resultado de azul está sesgado también, ¿sí? Y en esta estadística de los resultados se puede mirar que de manera general el promedio del rescale co-kriging es similar con el caso original que está aquí, grid cells, y también el coeficiente de variación es similar, pero al paso que cuando utiliza el kriging sin la combinación de las informaciones, el promedio es muy similar, pero el coeficiente de variación es más bajo, o sea, yo tengo suavización. Quando eu hago el kriging sin tratamento, veo que el promedio ya está sesgado porque estamos trayendo el sesgo de la información secundaria para el modelo que fue estimado. Aquí también haciendo análisis de Grade Tonnage Curves, el mismo resultado que miramos. Entonces, para esos tres resultados que fue generado la referencia, comparados con la referencia, vemos que el rescale co-kriging tiene los valores más próximos o más cerca do que debería ser, o sea, el caso real. Muy bien. Regresando a las diapositivas. Muy bien, entonces podemos ayudarles a implementar estas técnicas. Aquí ustedes van a tener mi correo, carboni@geovariances.com. No existe, ustedes pueden contactarme siempre que necesiten al respecto de estas técnicas, al respecto de ISATSNew o alguna otra duda que tienen al respecto del software, geoestatística y todo. Estamos siempre abiertos para hablar y para hablar al respecto de estos temas. Respecto un poco de geovariances, en algunas palabras, entonces, actualmente, recientemente fuimos adquiridos para el Grupo Vela y somos, Geovariances es un proveedor global de soluciones basadas en geoestatística, somos líder del mercado y referencia, somos pioneros en geoestatística avanzada y tenemos una asociación exclusiva técnica con el Centro de Geoestatística de MINPARI, ¿sí? Fuimos fundados en 1986, tenemos 35 años de experiencia en estadística y desarrollo de software y tenemos hoy día más de 40 especialistas técnicos y consultores, así como desarrolladores de software trabajando para en Geovariances. Aquí tenemos las oficinas, o sea, hay una oficina en Canadá, tenemos una oficina en Canadá, tenemos en Brasil, Chile, Australia y también en Francia. Fuimos adquiridos entonces por el Grupo Vela desde 2022, el año pasado. El Grupo Vela es uno de los grupos que hace parte del grupo Constellation. El grupo Constellation es la octava mejor marca de software del mundo. Es un proveedor internacional de software y servicios líderes en la industria para las diversas industrias. El brazo de minería es el brazo Vela, o sea, hay otros brazos para otras industrias, de las más diferentes que hay. Está entre las 10 marcas de software más valiosas del mercado hoy día. Y hablando respecto del grupo Vela, Vela tiene una cartera de empresas de tecnología, incluyendo metales, minería, petróleo y gas, y construcción y ingeniería, y Vela tiene una receta de más de 10 millones de dólares por año, ¿sí? Algo que es importante decir es que Geovariances dentro del grupo Vela mantiene nuestra marca, Geovariances y ISATSNew, o sea, hasta ahora no vamos a hacer una mezcla con otras compañías dentro del grupo Vela, o sea, vamos a ser nosotros de una manera, claro, trabajando en conjunto, pero de una manera independiente. Si ustedes tienen alguna duda respecto de eso, pueden contactarlos y vamos a hablar de manera directa con ustedes. Y algo que es interesante es el CFSG, que va a ocurrir en 2023, que es un programa integral de capacitación con enfoque en geoestatística. Va a ser en línea este año.
es hecho en parcería, es hecho por Geovariances, por la parcería Geovariances y la Escuela de Minas de París. Entonces, hay una estadística muy avanzada relacionada con la práctica en algunas de las clases en ISATIS-NIU. Entonces, ustedes van a ver en detalle la parte teórica y práctica. Comienza en finales de enero de 2023. Entonces, va a ser muy interesante. Es muy interesante esta capacitación y es indicada para geólogos e ingenieros de minas que desean alcanzar un alto nivel de geoestatística o mejorar sus habilidades. Muy bien. Así llegamos al final del webinar. ¿Ustedes tienen alguna pregunta respecto del webinar? Pueden hacer en el chat o en el campo de preguntas de la ventana del webinar. Y si no quieren, si no tienen preguntas ahora o tienen después, ustedes pueden enviarme un correo y aquí está mi teléfono. Siempre que necesiten, ustedes pueden contactarme para sacar dudas, hablar respecto de metodologías de estadística. Estamos siempre abiertos, ¿sí? Muchas gracias a todos. ¿Tenemos preguntas? Déjame ver. Aún no hay ninguna pregunta. ¿Nada? A ver, aquí está. Ah, no, hay un montón. Yo estaba en el chat. Aquí hay una pregunta. Se escucha bien. Era más respondiendo se no escuchaba. Sí, hay una pregunta de Fernando Silvia que dice: se consideramos un co-kriging de médias relacionadas, é possível que obtengamos uma melhor performance respeito com um kriging reescalonado? Sí, es una técnica que existe, el co-kriging de medias relacionadas. Es siempre interesante correr los dos. En ISATIS es muy sencillo hacer el co-kriging reescalonado y hacer la comparación de los resultados finales. Entonces, mi sugerencia es hacer los dos y ver cuál que está más adecuado para su base de datos y cuál que tiene validaciones mejores. Aqui há outra pergunta de Mário Chévez, que diz: que passa quando a variabilidade dos dados não permite usar kriging ou co-kriging? E se tienes que usar outras metodologias como ID3 ou ID4 incluso? No entendí muy bien Además, la pregunta. yo, La yo creo que variabilidad, si por la variabilidad no se puede lograr un buen covariograma, creo, y ahí no se puede hacer un kriging o un co-kriging, ¿sabes? Por la cuestión de la variabilidad de los datos. Por ejemplo, sí, una manera de lograr un buen variograma es hacer, definir el variograma en el ambiente gaussiano, ¿no, Luigi? Para sí, que, esa es una buena metodología. sí, no, porque a veces no se puede lograr en las variables como raw, como brutas, por la cuestión de la alta variabilidad, pero cuando se cambia para el ambiente gaussiano en las variables, se puede tener una mejor, un ambiente más como comportado y ahí lograr hacer el variograma y a partir de este variograma o variograma hacer un co-kriging. Sería una manera de Exacto. hacer eso. Una manera también muy usual es hacer un capping en los datos y Sí, intentar disminuir un poco la variabilidad y así encontrar un variograma más adecuado o más estructurado y así trabajar con esos variogramas. Cuando tiene alta variabilidad y no se puede hacer kriging o definir un buen variograma, esas son las dos metodologías que pueden generar variogramas más adecuados. Para el caso de ID3 o ID4, para el caso de, yo no conozco una metodología que hace un ID3 o un ID4 multivariado, como tenemos, por ejemplo, con el co-kriging reescalonado o con el co-kriging, ordinary co-kriging, por ejemplo. exacto. Sí, y todavía ISATIS ni hay una herramienta muy buena, ¿no? Del análisis del capping. Después, si quieres, podemos hacer una demostración. Sí.
Hay un otro comentario, ni siempre los DDH son buenos y los BH, por supuesto. Esto que tú has dicho se puede pasar. Hay veces que los DDH hay sesgo y son imprecisos, principalmente cuando son datos históricos, pero de manera bien en general, los DDH tienen más precisión y más exactitud que los Blast holes, por ejemplo. Entonces, de manera más general, pero es interesante hacer un estudio para ver la precisión y exactitud de los tipos de muestras y mirar eso, sí. No es una Sí, aquí regla, se, pero es algo que es más común. Uhum. E aqui, todavia, Eduardo Jara pergunta como combina as muestras de diferentes soportes, de drill holes e blast holes. Hay que hacer la regularización, ¿no? Antes Sí, de hacer esta combinación, caso, por ejemplo, si los datos de blast holes no hay sesgo y no hay una imprecisión en relación a los drill holes, ahí sí se puede hacer la combinación de estos dos soportes y hacer un kriging, como uno de los ejemplos que existe, ¿no, Luigi? sí, exacto, exacto, Silvia. Así es. E aqui há outro também, Luigi, de Eduardo Jara, que disse: nesse exemplo, há uma sola unidade geológica que passa no borde da unidade. Creo que depende de cómo es el contacto entre las unidades, o sea, si es un contacto duro, vamos a trabajar con las unidades de manera independiente. Si el contacto es soft, es transicional, ahí se puede hacer un estudio para ver cuánto que se puede poner de las muestras de un dominio en otro, y así creo que correr la metodología así como hicimos, ¿sí? ¿Qué te parece, Silvia? No, sí, no estoy de acuerdo. No, no sé, por ejemplo, se la pergunta se refere, por exemplo, a este comportamento de soft hardbound em relação às muestras, ou, por exemplo, se está fazendo uma estimação em los painéis, onde há uma, não, como proporção de los dos domínios Ah, sí, em el mismo painel. E aí, neste caso, hay que hacer la estimación en el panel, pero en ISATIS hay una herramienta, hay una manera de calcular esta proporción de los dos dominios distintos y después de hacer la estimación considerando el panel como si fuera de todos los dominios, utilizamos esta variable de proporción para hacer esta ponderación, ¿no? de los dominios exacto. distintos. Entonces, no sé muy bien a respecto de qué sería esta cuestión del borde de las unidades, pero de hecho el Exacto, soft border es una manera de hacer la estimación en este contexto y también la cuestión de hacer la estimación en los paneles y usar la ponderación, o hay la cuestión de utilizar los subblocks que también hay en SATISNIL hoy en día. sí, exacto. Hay dos puntos de consideración. Silvia, has dicho al respecto de esta cuestión de los bloques, que tiene una porción dentro de un dominio y dentro de otro, y yo hablé al respecto de cuál muestras se utilizan para hacer la metodología. Muy bien. ¿Hay otras preguntas? Sí, aquí hay, de acuerdo, Eduardo Jara has dicho, de acuerdo, pero el contacto depende del sesgo de las muestras respecto a la ley y a veces también eh, al sesgo del mapeo geológico, sí. Ujú. Sí, aí neste contexto há que fazer buen análise exploratório de los datos, ¿no? Para evaluar esta questão das diluições de los domínios, de um domínio dentro de outro, ver como está esta definição e, por exemplo, fazer uma análise de contacto, que é outra ferramenta que está muy buena en ISAT SNIL, y a partir de eso crear un soft boundary, hacer una estimación y hacer la evaluación
para elegir la estrategia, ¿no? De la estimación y ver cómo lo hacemos, la estimación en este contexto. Exacto. Y por último, hay una pregunta de Joel, que dice: Olá, Silvia, Luigi, considerando el mismo contexto del ejemplo, pero considerando más de dos variables, ¿sería aún recomendable el Cochrane o recomienda un otro método de menos trabajo? Ujú. Interesante la Eh, pregunta. ¿Ah? Interesante la pregunta. ¿Cómo que se trabaja como si es adecuado el rescale Cochrane con más de dos variables y no solamente Sí, con dos tipos de información? Creo que va a ser muy trabajoso hacer eso, trabajar con dos fuentes de información con más o dos o más variables diferentes. Se puede hacer, creo que hay sentido, sí. Y pero va a ser muy todavía trabajoso, sí. sí. Pero todavía el cobreograma en SAT-SNIL no es, claro que es complejo, es más complejo que hacer un variograma simple, ¿no? Pero aún no es tan complejo como, no sé, a veces otros softwares disponibles, porque, por ejemplo, si tú pones algún valor la meseta, por ejemplo, que no está bueno de acuerdo con el modelo lineal de correlación. SAT-SNIL, como hay un warning message diciendo, bueno, este valor no está bueno, y ahí se hace una sugestión de un valor que sería bueno, Adecuado, sí. cerca de lo que pusiste. Entonces, aunque, por ejemplo, a, a la medida que aumentan as variáveis, o cobreograma está mais complexo, pero todavía em SAT-SNIL se facilita um pouco el modelamento del variograma, ¿no? Pero hay que evaluar, no sé muy bien, por ejemplo, si en este contexto sería, por ejemplo, variables, no sé, la variable primaria sería los drill holes, la secundaria los blast holes, como la tercera variable sería las muestras de canal, o por ejemplo sería, no sé, en un contexto donde hay variables de oro, cobre y no sé, una variable plata, no sé, que hay una correlación, a veces sería ventajoso, sería bueno, ¿no? Hacer una estimación, una coestimación utilizando estas tres variables y mantener mejor la correlación de los datos. Ahí hay que Sí, evaluar, pero todavía en SAT-SNIL, como es comentado, ¿no, Luigi? El sí, covariograma no es muy tan complejo por esta cuestión de las ayudas que tenemos en el sí. software Es para interesante el que en modelado. Zatis tú vas a hacer como los covariogramas y Zatis va a hacer contigo de una manera interactiva, entonces va a apoyarte, siempre apoyando en recomendaciones respecto de meseta, respecto de los rangos, respecto de las matrices que son generadas en los variogramas cruzados, entonces en Zatis es más fácil hacerlo. Bueno, creo que ya estamos muy fuera de la hora. Ustedes tienen mi correo, entonces pueden enviar las preguntas por correo y Silva y yo contestamoslas. Y así entonces llegamos al final del webinar. Estamos siempre abiertos a hablar, entonces con nuestro contacto yo voy a poner de nuevo acá para que tengan. Este es el mío y del Silvia es Miss. Exacto. misc@geovariances.com. Sí, entonces, siempre que necesiten pueden llamarnos para apoyarles en dudas, sugerencias y todo. Y también, si ustedes quieren algunos papers respecto a las metodologías, podemos hacer también sugerencias respecto de eso, ¿sí? Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias.